Entendidos. Bueno, vamos a arrancar el programa. Me acaban de recordar que hoy hace 13 años de aquel 5 de noviembre de 2005, del No al Alca. Yo viajé en el tren del Alba. Me acuerdo porque fue inolvidable. Me acuerdo porque no me lo voy a olvidar nunca mientras viva. Esa llegada a Constitución, una estación repleta de gente. Maradona en el medio del tren, Evo, que todavía era candidato presidencial, recorriendo los vagones, Kusturica siguiéndolo a Maradona por el tren, filmando su documental, y un espíritu, ese tren que iba a la contracumbre de la Cumbre de las Américas que se hacía en Mar del Plata, una ciudad increíblemente vallada ese día, increíblemente militarizada, y una mística que empezaba a circular muy lejos todavía de lo que después se llamó kirchnerismo. En aquel momento, en el 2005, el kirchnerismo no existía. Existía un amplio espectro de gente, de organizaciones, de dirigentes que adherían al Foro Social Mundial y que estaban apoyando en aquella contracumbre de Mar del Plata un ideario que en su mayor parte provenía del Foro Social Mundial y que, como ahora que estamos tratando de ver cómo construimos una alternativa a esta reacción mucho más feroz que la de los 90 y que arrasa en América Latina, en aquel foro se discutían de qué maneras, de qué modos se podían los pueblos, a través de sus sociedades civiles, ya se visualizaban a las ONGs norteamericanas y europeas como agentes que venían a cortar esas redes en las sociedades civiles latinoamericanas y en las organizaciones de base latinoamericanas. Había discusiones muy fructíferas, pero aquel día, en aquel tren que iba hacia la contracumbre, en el que no se durmió en toda la noche, donde empezó a circular una energía que después, cuando ya en Mar del Plata, Néstor dijo lo que tenía que decir en la cara de Bush, y después Chávez en el estadio de la contracumbre dijo todo lo que tenía que decir, franqueado por un Maradona al que empezamos a querer. Yo empecé a querer recién en esa época, y todavía mi amor perdura hasta hoy. Nosotros lo queríamos mucho antes. Bueno, ya sé, pero uno no es perfecto, ¿viste? No. Y además él tampoco. No. No hay que olvidarse que Diego es un extraordinario jugador de fútbol, pero bueno, también tuvo sus malos momentos. No me obligues estaba hablando bien, estaba siguiendo una línea optimista. Bueno, pero este recuerdo vino bien porque tenemos que encontrar la manera de ir de nuevo hacia ese lugar. Tenemos que encontrar de nuevo la manera de dirigirnos colectivamente hacia un lugar en el que la vida valga, la vida de la gente valga, hacia un lugar en el que salgamos de esta encerrona en la que estamos metidos. En el primer programa nosotros conversábamos aquí con Mauricio Cartún. Quienes no lo hayan escuchado, por ahí debe estar en la página de la radio, ¿no? Están todos los programas archivados. Y con Cartún hablábamos sobre la obra terrenal y sobre una frase. Bueno, no les voy a contar la historia, la estuvimos charlando con él, pero está Dios, está Abel y está Caín. Esos son los tres personajes de Terrenal. Y hay un momento de la obra en el que el texto de Cartún incluye, después que Caín mata a Abel, Dios le pregunta, Caíncito, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le dice, no sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Esa es parte del texto de Terrenal. Y esa frase es del Génesis, y no lo digo como cristiana, porque la verdad que no lo soy, pero creo que hay metáforas
de la religión cristiana y de todas las religiones, de todos los grandes relatos religiosos, y también, por supuesto, hay grandes relatos que no son religiosos, pero que valen como grandes metáforas de la condición humana, desde distintos puntos de vista, desde distintas perspectivas. Yo he trabajado muchísimo en muchos temas con esa frase, porque para mí ahí hay un hueso, hay algo medular, hay algo que va por abajo de todas las grietas que podamos enumerar desde que se empezó a hablar de grieta, y con la que cada vez estamos más reconciliados, con la posibilidad de no ser lo que tenemos enfrente, lo que vemos que tenemos enfrente. Por suerte hay algo, a la sazón dado a llamar grieta, pero podríamos llamarlo de otra manera. Eso no es una palabra, eso sí es una palabra que trajo la nata, la palabra grieta. Pero yo la conozco de antes, la conozco por Fitzgerald, y usada en ese sentido. Y si uno se pone a... Hace poco decíamos acá, aquí mismo, creo que en uno de los editoriales, o lo decía yo en otro lugar, no me acuerdo, estoy un poco mareada conmigo misma, pero si uno tuviera que buscar una, como dice la Cló, una vereda antagónica en este momento, podría decir que estamos en una situación en la que, digamos, esa vereda antagónica, lo que sería la grieta, pasa por un lado por el mundo del capital y por el otro lado por el mundo del trabajo. Y que todos los que estamos viviendo de nuestro trabajo, que no vivimos de rentas, que no vamos a, ni heredamos ninguna fortuna, ni les vamos a dejar a nuestros hijos ninguna fortuna heredable, tenemos que actuar mancomunadamente para restarle poder al mundo del capital, que per se tiene todo el poder, porque tiene la torta, tiene la pauta, tiene los recursos, tiene la seguridad, tiene la fuerza de seguridad, tiene el poder del Estado, tiene a Facebook, tiene a Google, tiene los algoritmos, tienen todo. Entonces, oponerse a eso es muy difícil. Mundo del capital, mundo del trabajo. Ahora, esto mismo que estamos analizando desde esta perspectiva, la podemos analizar desde otra, que es la que les traigo hoy. Y tiene que ver con Abel y Caín. Tiene que ver con dos linajes de la condición humana. Yo lo he trabajado muchas veces porque siempre me pareció que en esa idea de no ser responsable del hermano, y que desde el Génesis está en boca de Caín, del asesino de su hermano, no era alguien que lo perdió en la plaza, era alguien que lo acababa de matar. Creo que no era por un plato de lentejas, pero que era por otra cosa, pero de todas maneras, alguien que se desentendía completamente de la suerte de su hermano. Y eso va en contra de todo lo que nosotros creímos toda nuestra vida. Un filósofo no demasiado concurrido, Emmanuel Levinas, vos lo conocerás, Sergio. De oídas. ¿De oídas? No he leído. Bueno, yo he leído partes y sesgado y oblicuo, pero en lo que tiene que ver con esto de lo que estamos hablando, esta pregunta del padre al hijo, ¿dónde está Abel? No sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Lo que dice Levinas es absolutamente oportuno, me parece, porque lo que él interpretaba, Levinas murió en el 95, es un filósofo casi contemporáneo, decía, no hemos de interpretar la respuesta de Caín como si él se burlase de Dios, o como si respondiese como un niño, no he sido yo, ha sido otro. La respuesta de Caín es sincera, en su respuesta falta únicamente la ética, solo hay ontología, yo soy yo y él es él. Somos seres separados. Desde la perspectiva de Caín, lo que le pasa al otro es cuestión suya, incluso ser asesinado. Me parece que esta interpretación que hace Levinas de esa frase del Génesis nos sirve de linterna para mirar en muchas latitudes y ver que en el mundo hoy está gobernando la estirpe de Caín, y que esas caravanas interminables que vemos, sobre las que hoy vamos a estar tratando de entender algo más
de hondureños y salvadoreños que quieren ir a Estados Unidos. Uno no entiende por qué quieren ir a Estados Unidos, del mismo modo que uno no entiende por qué los eritreos quieren ir a Austria. Sin embargo, están buscando algún lugar donde comer, donde respirar, donde dormir, aunque reciban palos, aunque reciban insultos, aunque reciban miradas denigratorias, aunque haya civiles norteamericanos que están armados y preparados para repelerlos cuando lleguen a la frontera. Y sin embargo siguen marchando. ¿Por qué? Porque el gobierno de esas milicias norteamericanas, en complicidad con los politiqueros, no con los políticos, con los politiqueros bananeros de los respectivos países latinoamericanos, tanto salvadoreños como hondureños. El lunes pasado contamos un poco en detalle la historia de Honduras. Lo único que han hecho en los últimos años es hacer invivible la vida. Y si miramos un poco alrededor nuestro, ya más cerca, acercándonos a nuestra latitud, a nuestra realidad, a las cosas que nos pasan alrededor, también están haciendo nuestras vidas imposibles. No estamos tan lejos de esas realidades de migrantes desesperados que buscan asilo en otros lugares porque son perseguidos políticos, o porque no tienen techo, o porque no tienen manera de alimentar a sus hijos, o porque la única oportunidad de sobrevida se la da el narco. Todos los padres que mandan a sus hijos solos a la frontera lo hacen también para salvarlos del narcomenudeo. Y aunque tengamos una ministra de Seguridad que dice que, bueno, que el que quiere ir armado que vaya armado, digamos, seguimos en ese carrusel de embriaguez, locura y sadismo en el que nos ha metido este gobierno de evasores, a los que todo eso, la gente que sufre, la gente que está en la calle, la gente que pierde el trabajo, recién estaba leyendo, sin ir más lejos, se supo hoy que en los últimos tiempos la gobernadora Vidal rechazó 27 propuestas de trabajo para el astillero Río Santiago. ¿Y por qué rechaza esas propuestas? Las rechaza porque lo quiere cerrar, porque como dijo su presidente, lo quieren dinamitar al astillero, y si fuera con la gente adentro les importa tres cominos, porque son la estirpe de Caín, porque no son responsables de sus hermanos, porque el 51% de los argentinos ha votado a un gobierno al que esa gente que lo votó le importa tres carajos, y porque se están dando cuenta, y son tan débiles algunos, tan cagones, tan incompetentes, tan pobres intelectualmente y espiritualmente, que siguen pensando y siguen diciendo que la culpa la tiene el populismo. El populismo de derecha que ha llegado a Brasil y que está llegando a la región con estos fanáticos neopentecostales. Hemos visto en el fin de semana esas milicias, esos trances. Hemos visto también cómo se le cayó el piso a Olmedo después que lo ungieron como candidato presidencial. No hemos podido evitar pensar que Dios existe, pero de alguna manera hay que pensar y repensar de qué forma dejamos de lado lo que es accesorio, lo que es secundario, lo que no tiene la menor importancia. Por ejemplo, la marca de zapatillas de Grabois. O qué le dijo Mayra, ¿cómo se llama la chica esta? Mayra Arenas a Felipe Solá. A algunos les gustó, a algunos no les gustó, a algunos les gusta que diga el otro que es kirchnerista, que no es kirchnerista, pero que si el Evita le dice que la cámpora, no sé qué. Bueno, todo ese folclore, lo digo cada lunes y creo que lo voy a seguir diciendo. Lo lamento, pero estoy viendo comentarios de una quisquillosidad que me dan temor. Me da temor el enemigo, pero también me da mucho temor la ceguera de los del Palo. Y por los del Palo no me refiero a un núcleo de 15 amigos, me refiero a todos los que corremos peligro. Es el momento en el que todos los que corremos peligro rememos y hagamos fuerza para el mismo lado. Radio H. Mantenete informado y escuchanos a través de www.radioh.com.ar. Seguinos por vía Twitter, @Radio H, o visita nuestro Facebook, Radio H. Radio